Bueno, es cierto que la muerte de Carlos II sin sucesión pues supuso una enorme crisis, puesto que hubo enfrentados dos pretendientes, el duque d'Anjou, que era nieto de Luis XIV, y que tenía, claro, relaciones familiares muy íntimas con Carlos II. Y por otro lado, pero claro, si ganaba la baza el duque d'Anjou, entonces era un cambio de dinastía, de los Habsburgos se pasaba a los Borbones. Por lo tanto, había otro pretendiente, Carlos de Habsburgo, hijo del emperador Leopoldo, que también pretendía el trono español. Entonces eso dio lugar a una guerra europea, ya que ahí se jugaba, debido a que España era una potencia global, pues el equilibrio de poderes políticos en Europa. Entonces, esa guerra termina con el Tratado de Utrecht, en 1713, que será ratificado al año siguiente, en el de Rastatt. España es verdad que sufre un despojo enorme, ya que Inglaterra se queda con Gibraltar y Menorca, Francia con el Rosellón y la Cerdaña, el imperio germánico se queda con los Países Bajos y el sur de Italia, y Sicilia pues pasa a la dinastía de Saboya, es decir, que es un despojo muy grande que sufre en sus carnes Felipe V, porque además sobre todo había estado en 1702 en Nápoles y allí había sido recibido con grandes aclamaciones y siente perder esos territorios. Él había estado casado, había estado casado porque justamente coincidiendo con el Tratado de Rastatt, morirá su primera esposa, María Luisa de Saboya, y los dos primeros reyes que sucedieron a Felipe V son hijos de María Luisa de Saboya, Luis I, que solo fue rey unos meses, y Fernando VI, que no tuvo descendencia. Entonces, el representante de Parma, que era el que será después el cardenal Julio Alberoni, le propone a Felipe V, a través de la princesa de los Ursinos, como futura esposa a la princesa de Parma, Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio era la descendiente más directa de las dos grandes familias de coleccionistas de Italia, los Farnesio, Farnese, con esa magnífica colección que tenían de escultura clásica, y los Médicis. Entonces acepta Felipe V esta propuesta, y justo un año después del Tratado de Rastatt, en el 1714, es cuando contrae matrimonio, y unos meses después, digamos, y ya en el 20 de enero de 1716, pues nace su primogénito, que será el futuro Carlos III. Isabel de Farnesio era una mujer ambiciosa, una mujer también con gran afición al coleccionismo, como todos sus antepasados. Entonces, a la vista de que su primogénito, su hijo, el infante don Carlos, no iba a poder reinar en España, puesto que antes estaban el príncipe de Asturias, don Luis, y el infante don Fernando, decide preparar a su hijo pues para que ocupe, digamos, los tronos ducales de Parma, Piacenza o Bastoia por un lado, y por otro lado el Gran Ducado de Toscana, que venía de los Médicis. Esto hace que la educación de Carlos III en su infancia sea una educación importante. Aparte que él debe ser una persona de gran inteligencia, puesto que incluso cuando tuvo un encuentro, cuando tenía él unos 9 o 10 años, con el gran erudito del siglo XVIII, aunque nacido en el XVII, Fray Benito Jerónimo Feijoo, el autor del Teatro Crítico Universal y de las Cartas Eruditas, Feijoo le llama a Carlos el Sabio. Es decir, y porque ve que su gran pasión era el saber. Esto cuando tenía unos 10 años. Y, en efecto, estudia muchas materias, por supuesto, diferentes dialectos italianos, aparte del toscano, y la lengua francesa, obviamente, ya que era de la dinastía Borbón. Le gusta especialmente la fortificación y las artes manuales. Se ve que tenía muy buena mano, incluso él se construyó un bastón, en fin, ciertos objetos de uso corriente, y demostró tener mucho interés por la cultura. Entonces, claro, eso le va a disponer para empresas culturales muy importantes que desarrollará primero en Italia
y después en España. Por ejemplo, los reyes, Felipe V y Isabel de Fornesio, compran la gran colección de escultura clásica de la reina Cristina de Suecia, que vivió en Roma y reunió la más importante colección de escultura clásica. Pues bien, la compran. Y llega a España esa colección pues cuando el infante tenía unos 12 años más o menos. Lógicamente se tuvo que interesar mucho por esta colección al ver el interés que tenían sus padres por la misma, y no solo eso, sino porque ya Felipe IV, antecesor de su padre Felipe V, había reunido una colección muy importante y sobre todo en los salones del Buen Retiro había pues toda una serie de magníficas pinturas que evocaban el mundo clásico, de Rivera, Lanfranco, Claudio Lorena, en fin, Jean Lemaire, en fin, otros muchos pintores del 17 que habían pues representado las exequias del emperador Constantino, el anfiteatro de Roma, juegos de gladiadores, fiestas báquicas, etcétera, etcétera. Entonces esos creo que 37 grandes cuadros que están en el Prado, pues lógicamente los había visitado solo con pasear por el Palacio Buen Retiro, lo cual quiere decir que la colección de Cristina de Suecia, pues lógicamente hizo gran impacto en él, como también la que compran al año siguiente, que es la otra gran colección de arte clásico que se ha reunido en Roma, el Marqués del Carpio. Se la compran a su hija, la duquesa de Alba, y justamente llega a Madrid, digamos, a la granja, un año antes de que empiecen los viajes de Carlos III, porque luego tenemos que ya en su infancia, adolescencia, Carlos III, junto con la familia real, pues va a ser actor de viajes extraordinarios, porque este viaje les va a llevar a Sevilla, pasando por la frontera de España con Portugal, ya que es la entrega de princesas. Bárbara de Braganza será prometida, vamos, contra matrimonio con Fernando VI, con el infante, y bueno, pues se produce el intercambio de princesas, también una princesa española, será princesa del Brasil, una infanta española, princesa de Brasil, y de allí van a Sevilla. Y en Sevilla y en Andalucía, pues pasará el infante don Carlos unos 3 años, haciendo viajes que le llevan a Granada, y allí se alojan en la Alhambra, es decir, que tiene una experiencia de lo que es también el arte islámico. Por eso se explica que cuando venga a España, en el año 59, pocos años después, se forme un grupo de artistas, entre ellos Juan de Villanueva, Hermosilla y otros, que van a estudiar y pintar y dibujar las antigüedades árabes de España, la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, la sinagoga del Tránsito en Toledo. Es decir, que Sevilla, vivían en los Reales Alcázares, le proporciona el conocimiento de cómo eran los salones mudéjares, pero claro, es que al lado está Itálica, la ciudad donde nació el gran emperador Trajano, que además había puesto arqueológicamente de moda unos pocos años antes, es decir, que tuvo una experiencia de la arqueología clásica ya en esa estancia en Sevilla, una experiencia directa, y también un conocimiento de ese otro tipo de arquitectura que es la que representa la arquitectura árabe española. Su madre, en ese periodo, de lo que más se ocupa es de prepararle el futuro, digamos, a su hijo. Y entonces pues hay mucho trasiego de embajadores en los Reales Alcázares de Sevilla, de Inglaterra, de Francia, de Holanda, a fin de ponerse de acuerdo los representantes de las grandes potencias europeas para que vaya, digamos, a reinar en los ducados a los que he hecho referencia, de Parma sobre todo y del Gran Ducado de Toscana, que no tenía descendencia. El último gran duque, Gastón de Médicis, no tenía descendiente y por lo tanto le correspondía al infante don Carlos. Por fin se llega a un acuerdo y se firma en Sevilla ese acuerdo internacional, ese Tratado de Sevilla, por el cual reconocen, digamos, como soberano. Y es ahí, cuando tiene 15 años, en el 1731, cuando empieza su gran viaje a Italia. Tarda pues un par de meses, digamos, en llegar a Italia, puesto que previamente hace paradas en sitios significativos de España, por ejemplo en Almansa, que es donde
se produjo la gran victoria que consolidó el trono de su padre, Felipe V, en la batalla de Almansa. En ciertos lugares tiene una recepción especialmente triunfal, como por ejemplo en Valencia, pero sobre todo en Barcelona. Y en Barcelona tiene especial significación porque Barcelona se había unido a la causa del archiduque Carlos de Habsburgo, es decir, a la causa española tradicionalista frente a la que se consideraba, por el cambio de dinastía con los Borbones, pues más innovadoras. Pues bien, es tal el entusiasmo popular y de todas las clases que se produce cuando llega el infante don Carlos, que incluso se pide a un escritor local que haga, digamos, un relato de esa estancia. Y en efecto se publicó este relato de la estancia. Debo decir que también a su paso por Francia tuvo una recepción extraordinaria, en Montpellier, en Antibes, en diferentes sitios. Y de hecho fue de lo que se llamará la Costa Azul, de donde zarpa la flota que lleva a don Carlos al puerto de Livorno, de Liorna, que es el puerto, digamos, de la Toscana, ya que él entró en Italia por la Toscana. Claro, como continuamente escribe cartas a su madre, a sus padres, digamos, pero él estaba especialmente unido a su madre, Isabel de Farnesio, entonces conocemos muy bien, digamos, su cultura, sus experiencias, y podemos ver cómo ya apunta de forma importante su gusto estético, incluso estando en los alfaques. Le impresiona ese paisaje y pide que haya algún pintor que lo represente, o incluso cuando llega a Italia, el primer sitio que visita es Pisa y la catedral le impresiona y le dice que es la catedral más importante que hay en Europa a sus padres. Es decir, que ya él con 15 años ya demuestra tener un criterio estético importante, aparte de un criterio también militar, porque también hace observaciones muy interesantes sobre las fortificaciones que va viendo a su paso, concretamente en Francia. Incluso, bueno, pues llega a Florencia, en fin, en medio de una comitiva, creo que de 300 carrozas. Debo decir que también la flota que le llevó a Italia fue importante, en la cual estaban también barcos ingleses, debo decir, y que favorecían la presencia de don Carlos en Italia. También debo añadir que hubo una amenaza de naufragio en esa flota, porque hubo una tempestad importante en el mar. Sin embargo, él conservó perfectamente, según dicen los que relatan el viaje, los que la acompañaban, Montealegre y otros, que guardó siempre la forma, no se inmutó prácticamente a pesar de que la tempestad fue grande. Bien, pasa, digamos, inicia el año en Italia. En Florencia es, como digo, magníficamente recibido, reside en el Palazzo Pitti. Él se queda muy impresionado del esplendor, por ejemplo, del Panteón de los Médicis de Miguel Ángel, y dice, es mejor que el del Escorial, o sea que demuestra tener un criterio muy, muy personal, y el Palazzo Pitti también le impresiona. Incluso en Florencia, pues es proclamado el día de San Juan, el 24 de junio, es proclamado príncipe heredero de Toscana, y ya de ahí, después de varios meses de Florencia, pues se va a ocupar los tronos ducales de Parma. Allí conoce a su abuela, la madre de su madre, digamos, de Isabel de Farnesio, y se siente a gustísimo, debo decirlo, en Parma. No olvidemos que Parma era las ciudades que tenía colecciones más importantes de arte clásico y de arte en general. Y estando allí, tan tranquilo, se produce otra guerra civil en Europa. Entonces, aprovechando esa circunstancia, Felipe V, Isabel de Farnesio, le dice que se ponga al frente de las tropas españolas que estaban en el norte de Italia para recuperar el sur de Italia, es decir, el reino de Nápoles, o de las dos Sicilias, como se llamará, es decir, todo el sur de Italia peninsular y Sicilia, que se había perdido con el Tratado de Utrecht, que lo había perdido España, que se ponga al frente del ejército español para recuperarlo, junto con Carrillo de Albornoz, el conde de Montemar, después duque de Montemar. Y en efecto, en muy pocos meses recuperan las dos Sicilias, y lógicamente para España, pero Felipe V dice que prefiere que lo transforme en un reino independiente del que él sea el soberano. ¿Y cómo se produjo tan fácilmente esta conquista? Bueno, Benedetto Croce y otros historiadores dicen que por dos razones. Una,
porque España se gastó mucho dinero por la magnificencia. Sobre todo apreciada por los napolitanos debido a las terribles exacciones económicas que hacían los alemanes al sur de Italia. Hay en estudios, sobre todo historiadores napolitanos, en que hacen las cuentas exactas de lo que se gastó España en colocar al infante don Carlos en el trono de Nápoles, y hacen las cuentas exactas también de todos los impuestos terribles que ponían los alemanes a los napolitanos. Pero por otro lado también es que los napolitanos sentimentalmente, emocionalmente se sentían muy identificados con la monarquía española, a la que habían pertenecido primero a través del Reino de Aragón y después de la monarquía española en general durante más de 2 siglos. Es decir que por eso su entrada en Nápoles fue una entrada triunfal en el 1734, y se siente feliz y contento de estar allí, con una única preocupación de que por fin sus padres le buscasen una esposa, porque ya llevaba tiempo esperando. Él tenía 18 y 19 años, pero en fin. Debo decir a este propósito, y esto por las cartas no tanto de Carlos III, del futuro Carlos III, como del infante don Luis, que sobre estos temas sexuales y matrimoniales hablaban con absoluta libertad y franqueza en la Casa Real. O sea, hay cartas que hoy en día nos llamaría la atención por la franqueza con la que el joven rey don Luis I, pues habla a sus padres sus relaciones con su esposa. Pues bien, Carlos III también habla con franqueza de que ya quiere tener esposa. Y por fin le encuentran a una princesa de Sajonia, María Amalia de Sajonia, que llega por fin a Italia después de un largo viaje, claro, desde Dresde, si no recuerdo mal, y bueno, pues ya empiezan a reinar como pareja, y de las primeras cosas que hace es la construcción del Teatro de San Carlos, de ópera, porque aunque no es que fuese muy aficionado Carlos III a la música, a diferencia de su hermano Fernando VI y de su cuñada Bárbara de Braganza, pero sí era aficionado a cierto fasto, digamos, de corte. Aunque en sus costumbres era muy sencillo. O sea, él veía más bien sus funciones de rey un poco como una representación teatral, pero una vez que terminaba ya se ponía un traje de calle, muy parecido al de sus súbditos, y hacía una vida muy tradicional, o en familia o en las cacerías. Era muy aficionado a las cacerías. Es cierto que era muy exacto, tanto que ni siquiera se adelantaba un minuto. O sea que a veces esperaba en sus habitaciones particulares a que diese la hora para reunirse pues, con quien tuviera que reunirse, embajadores, ministros u otros representantes o gente de la corte. Es decir, que era extraordinariamente estricto en el horario, porque eso significaba que él gobernaba de una forma rigurosa y estricta y quería dar ejemplo. Es decir, que todos los que desempeñaban puestos importantes en la administración del Estado fuesen a su imitación también muy rigurosos y estrictos. Yo creo que en eso fue un buen y gran modelo, digamos, y así lo reconocieron, digamos, en el elogio que hizo Jovellanos, el elogio fúnebre, pues un elogio que destaca todas estas virtudes y las consecuencias que tuvo para el bien de la economía, de la vida social y política. Es decir, que en ese sentido, pues, las grandes figuras de la época en política, pues como puede ser Florida Blanca o el conde de Aranda o Jovellanos, pues están de acuerdo, digamos, en su relieve. Schillaci fue en general un buen ministro de Carlos III y contribuyó al adecentamiento de Madrid. No nos olvidemos que Carlos III hizo mucho, digamos, por convertir a la capital de su reino, a Madrid, en una gran ciudad con el Paso del Prado, digamos, pues el hospital, actual Centro Reina Sofía, o el Museo del Prado, Villanueva lo inicia
su reinado, la construcción, es decir, que no solo grandes edificios, sino también, digamos, el diseño urbano de Madrid. Y en eso tuvo mucho que ver Squillace, como también en la limpieza de la ciudad. Pero es verdad que su esposa quizá era demasiado suntuosa, y el propio Squillace, y eso no lo llevaba bien la población madrileña. Y posiblemente el motín se hizo porque, digamos, la familia Squillace y también los beneficios que hizo a sus propios hijos, el propio marqués de Squillace, no gustaron a los madrileños y se levantaron. Claro, se le puede imputar a Carlos III el no haber previsto ese motín que, digamos, es casi el precedente del asalto a la Bastilla. No llegó a esos extremos, pero se puede decir que ya iniciaba ese proceso de las masas, digamos, que se lanzan contra el poder político para crear el suyo propio. No llegó a ese extremo, pero a Carlos III le faltó probablemente previsión. Precisamente ese día del motín, él más bien estaba con el gran Jean Battista Tiepolo, que estaba pintando los techos del Palacio Nuevo, del Palacio Real de Madrid, que estaba todavía en construcción, terminando, digamos, su ornamentación. Es decir, que estaba más bien cuidado asuntos culturales o pictóricos que no políticos. Sí, hubo una cierta imprevisión, no cabe duda, y su madre le reprochó la respuesta de que en vez de hacerle frente, pues se fuese a Aranjuez, Carlos III. En cuanto a la expulsión de los jesuitas, tuvo unas consecuencias muy negativas, sobre todo para el sostenimiento de la gran monarquía española en América, ya que los 6.000 y pico jesuitas expulsados del territorio hispánico español, tanto europeo como el americano o el asiático, había gente de gran categoría intelectual, como Juan Andrés, que es el fundador de la historia de la cultura, ya en Italia, claro, porque la mayoría de ellos se van a Italia, por lo menos inicialmente. O Arteaga, de la estética, también en cuanto a la arqueología y a otras muchas materias. Por ejemplo, la gran novela, una de las grandes novelas del siglo XVIII es el Fray Gerundio de Campazas, del padre Isla, que era jesuita expulso también. Es decir, que se produjo, digamos, una pérdida, no solo de gente de categoría intelectual, sino también de gran proyección política y de mantenimiento, sobre todo las reducciones jesuíticas del Paraguay, que no solo era el Paraguay, parte de la Argentina, de Brasil, de toda esa zona, claro, o sea que eso se perdió. Y en cuanto a los colegiales, claro, son medidas, aquí vemos medidas progresistas, entre comillas, tanto la expulsión de los jesuitas como la supresión de los colegios mayores, llamémoslos así, que es donde se educaba la clase alta, digamos la nobleza, es la que tenía predominio en esos colegios. Eran medidas de apariencia progresista, pero cuyas consecuencias fueron negativas. En el caso de los colegios, porque claro, se prescindió de toda una clase social muy acostumbrada, digamos, a administrar un imperio tan complejo. Es verdad que con esto se pretendía favorecer a las clases medias, digamos, los manteístas que no iban a los colegios, pero yo creo que lo idóneo hubiese sido mantener los colegios y promocionar a los manteístas, es decir, no renunciar a lo bueno nunca, y procurar subsanar los defectos que tiene lo bueno. A los 4 años de estar reinando en las dos Sicilias, en Portici, que es donde tenía un palacio, digamos, de asueto, se estaban haciendo unos arreglos y concretamente su asesor, por así decirlo, ingenieril más importante, Medrano, y otro ingeniero, zaragozano, Roque Joaquín de Alcubierre, y de pronto, pues en un pozo que existía allí y que van a investigar, descubren que da con ruinas romanas. Entonces, lo dicen a Carlos III, se interesa mucho, pero los señores de la corte napolitanos se ríen, diciendo que eso no tiene mayor importancia. Pero vuelven a introducirse, que era un pozo que llegaba hasta ruinas después de atravesar cerca de 40 metros de tierra solidificada, que es lo que cubrió la ciudad de Herculano, y entonces insisten Medrano y Roque Joaquín de Alcubierre
la importancia que tienen esos hallazgos, y Carlos III decide que se excave. Entonces se inician las excavaciones de Herculano en el 38 y las de Pompeya en el 48, que eran mucho más fáciles. La de Herculano eran mucho difíciles por esa capa solidificada que la cubría. Y esto va a revolucionar, primero, la arqueología, porque por primera vez se practica arqueología científica y no como la que se hacía hasta entonces, que era un saqueo, donde no se llevaba un registro día a día de lo que se excavaba, con un plano exacto de dónde se encontraban las cosas y con la conservación exacta. Por ejemplo, Winkelmann, que era el prefecto de las antigüedades en Roma, pues no era un arqueólogo científico, aunque fue un buen historiador del arte clásico, pero no fue un arqueólogo científico como fue Roque Joaquín de Alcubierre, sobre todo, y su equipo, y otros arqueólogos españoles que le sucedieron. Pensemos que él estuvo prácticamente llevando estas excavaciones en la época clásica desde el 38 hasta el 80, cuando se muere, es decir, en un periodo de más de 40 años, y que tenía como colaboradores a arqueólogos, ingenieros españoles importantes y de otras nacionalidades y, lógicamente, italianos. Se produce, como digo, una revolución en las técnicas arqueológicas, son por primera vez científicas, se hacen además con enormes dificultades, y debido a que había que hacer galerías subterráneas, se lleva un diario con mapas y planos muy detallados. Carlos III lo sigue de forma tan directa que se puede decir que es el auténtico director de las excavaciones, e incluso aconseja cómo hay que resolver problemas que se plantean, protesta cuando ve que en una balanza habían quitado la pátina, o sea, ni siquiera permitía que se quitase la pátina de esta balanza de bronce. Por eso es por lo que a mí me ha indignado mucho esas críticas que han hecho, sobre todo desde el mundo anglosajón y alemán también, a la actividad arqueológica española, diciendo, por ejemplo, que se emplearon explosivos. ¿Por qué? Porque cuando leían los diarios españoles, ya que se escribían en español, a pesar de que Carlos III decía que se escribiesen en italiano, pero como eran españoles, pues lo escribían en español. Entonces se emplea mucho la expresión minas en el sentido de galerías subterráneas, y pensaban que eran minas explosivas cuando jamás se empleó ningún explosivo. O también de que no se llevaba un registro cuando se llevó un registro exhaustivo y un conservacionismo a ultranza. Más, Carlos III fue el primero que hizo leyes conservacionistas para impedir la exportación. Yo confieso que en esto no le perdono a Carlos III, porque habiendo costado tanto a España instalarle en el sur de Italia y financiar con su propio patrimonio, que era español, esas excavaciones, no quiso llevar a España ni una sola pieza de las miles descubiertas en Herculano. Más, él solía llevar un anillo con un camafeo que tenía la cara de un sileno, que al parecer había encontrado él, y llevaba 6 años llevándolo en la mano, en el dedo. Pues incluso ese anillo lo dejó en Pompeya Herculano. Debo decir que su hijo no respetó ese conservacionismo, el hijo que dejó de rey de las dos Sicilias, el rey Fernando, y que incluso regaló cosas al gran enemigo político de la España de Carlos III, que era Inglaterra, sobre todo en relación con William Hamilton, el representante inglés, que fuese sí un saqueador, digamos, y un ladrón de antigüedades romanas. Entonces, pero claro, Carlos III no se limitó, digamos, a tener organizado este equipo de excavadores, sino que creó una academia donde los eruditos en esa materia se reunían. Y no solo creó una academia, sino una escuela de grabado, la de Portici. Esta escuela de grabado fue la responsable de la edición de Le Antiquitadi Herculano Exposte, es decir, toda una serie de magníficos edificios de gran formato. Yo, por cierto, tengo ahí una selección de 200 grabados, ¿sí? Que es lo que dio a conocer en Europa las pinturas, las esculturas, los utensilios, los mosaicos y demás hallazgos, en número de miles de magníficos grabados. Es decir que, por otro lado, Carlos III es responsable también de que se forme, ya en la época de Carlos IV y sobre todo a partir precisamente de la Revolución Francesa y de Napoleón, las que son las paradojas de la historia, el estilo neoclásico. O sea, el estilo neoclásico que asociamos con la Revolución Francesa y sobre todo con Napoleón, quien lo prepara
con las excavaciones de Pompeya, Herculano, Estavia, Paestum, es Carlos III desde el año 38, e incluso cuando vuelve a España en el 59, como su hijo tenía 9 años, él sigue prácticamente gobernando en Italia, y por las cartas interesantísimas vemos hasta qué punto se interesa por las excavaciones y cómo resuelve los problemas que se presentan. Carlos III financió esta magnífica edición y él regaló a quien quiso, obviamente regaló sobre todo pues, a entidades culturales y personalidades culturales del sur de Italia y de España y de Hispanoamérica, pero también a universidades inglesas, alemanas y de otros sitios. Y es decir, que fue una obra que llegó pues, a medio mundo, se puede decir, y que es la que permitió conocer a ese medio mundo el arte clásico y la vida que se llevaba, porque claro, no era solo conocer las antigüedades descubiertas en Roma, sino en ciudades donde vivía la gente normal, digamos. Yo destacaría en esas excavaciones sobre todo la Villa de los Papiros, porque claro, la Villa de los Papiros carbonizados a las afueras de Herculano, se encontraron unas 70 piezas escultóricas, mosaicos, y se hizo una excavación tan exacta, con un plano magnífico de la propia villa, que a mí me permitió, en mi libro, El Reino de las Luces, trazar un itinerario, digamos, un itinerario simbólico, estético, por esa villa, y explicar el por qué estaban, dónde estaban las diferentes esculturas. Una villa enorme, era realmente un palacio a la orilla del mar. Es decir, que esa excavación de la Villa de los Papiros se puede decir que es la culminación de la fase arqueológica italiana de Carlos III, puesto que se produce en los últimos años del reinado de Carlos III en las dos Sicilias. Estando ya en España, lógicamente, las dos Sicilias reinaba su hijo. Su hijo se casó con María Carolina de Habsburgo, la hermana de María Antonieta, y recibió en algún momento al emperador germánico en Nápoles, lo cual, pues claro, hizo que también los alemanes se interesasen mucho por las antigüedades. Y este emperador, creo que se llama José, que no sabía mucho de arqueología, aconsejó que en vez de excavar en las viviendas, en las casas, se hiciese el trazado de la ciudad, las calles. ¿Y qué pasaba? Pues que claro, con esta política arqueológica no se encontraban ni utensilios, ni esculturas, ni mosaicos, porque lógicamente estas piezas están en las casas, no están en las calles. Entonces, claro, como pasaban meses sin hallazgos, se preocupaba el joven, digamos, rey de la Orden, hijo de Carlos III, y Carlos III, pues en sus cartas, le dice, hombre, yo creo que se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Ir excavando para descubrir el trazado de las vías, de las calles, pero también en las casas, porque es allí donde se producen los hallazgos más importantes, y eso, digamos, estimula pues una investigación que es ardua, que es difícil y que exige personal y dinero. Como seguían sin producirse hallazgos, tuvo que insistir Carlos III que se siguiese la política arqueológica que le había trazado, por fin se le hizo caso. Entonces son cartas muy bonitas porque demuestran también la modestia de Carlos III, digamos que no era nada pretencioso ni imponente. España precisamente es la que organiza, gracias a la política matrimonial de los reyes católicos, lo que se puede decir la primera comunidad europea, ya que estaba España y después se unirá Portugal en la época de Felipe II, buena parte de Italia, los Países Bajos y la alianza con el Imperio Germánico, que eran también pues, de los Habsburgos españoles. Es decir, que se puede decir los reyes católicos, Carlos I de España y V de Alemania, Felipe II, etc., pues se forma la primera intento de comunidad europea, en fin, de Unión Europea de muchos países. Es decir, que España fue fundacionalmente europeo, pero claro, con el descubrimiento de América, y no solo el descubrimiento, sino, digamos, todo el proceso de urbanización, en fin, de organización económica, etcétera, pues es fundamentalmente americano. Y precisamente el reinado de Carlos III, los primeros años de Carlos IV, es cuando España llega, digamos, a su mayor extensión imperial en América, teóricamente hasta Alaska.
aunque en la realidad era pues hasta San Francisco, hasta California. Pero cuando 12 años después de la muerte de Carlos III viaja el gran geógrafo Alejandro de Humboldt por buena parte de la América española, se queda impresionado de ver el nivel social, el nivel urbanístico, cultural y económico. O sea, el nivel económico que tenían los virreinatos españoles en la época de Carlos III y principio de Carlos IV, sobre todo el estudia el de Nueva España, es decir, lo correspondiente a México, Centroamérica, el sur de los Estados Unidos, pues el nivel económico que tenían, según los estudios de Humboldt, es superior al que había en Francia y en Inglaterra en esos años, y por supuesto la España peninsular. Por eso a mí no me gusta que se emplee la expresión colonial, porque puesto a buscar quién era colonia de quién, pienso que la España peninsular era más colonia de América que América, colonia de España, si se mira en términos de construcciones arquitectónicas. Se puede ver con solo viajar por México, o instituciones incluso culturales. Humboldt se queda muy impresionado de las instituciones culturales que hay en Nueva España, en la Ciudad de México, y lo abiertas que están a todas las clases sociales, cosa que no ocurría en Europa. Cuidado, porque se habla de la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa no suprimió la esclavitud y suprimió otras desigualdades terribles que ya no existían en la España americana, digámoslo. Yo creo que el reinado de Carlos III tiene mucha importancia, aunque le venía del reinado anterior también la promoción de las ciencias de la naturaleza y, por supuesto, de la geografía. O sea, si hay un país promotor de la geografía científica es la España, sobre todo del siglo XVIII, con las expediciones, que muchas de ellas las organiza en la época de Carlos III y primeros años de Carlos IV. En cuanto a la botánica, los grandes botánicos del siglo XVIII son españoles en cuanto a aportación de conocimientos de botánica, como se ve, por ejemplo, en la expedición de Malaspina, que se prepara en los últimos años del reinado de Carlos III, pero que tiene lugar en los primeros de Carlos IV, pues vemos que esas aportaciones son varias veces más grandes que las aportaciones de los famosos viajes del capitán Cook. Pues bueno, la de Malaspina aportan en cuanto a ciencias naturales, geografía y, por supuesto, en vistas de ciudades y en arte, muchísimo más. Son quizá la expedición que más aporta en el siglo XVIII. Pues bien, en el Jardín Botánico, que en efecto transporta a Carlos III de Migas Calientes a donde está actualmente, y inicialmente el Museo del Prado pues iba a ser la sede del Gabinete de Historia Natural. Debo decir que también se crea en los años de Carlos III, es Franco Dávila, un hispanoamericano, que será su primer director, digamos, del Gabinete de Historia Natural, que después pasará a donde se encuentra actualmente, en el llamado Museo de Historia Natural. Es decir, que en lo que se refiere a las ciencias de la naturaleza, tanto de botánica como de zoología, como de geografía, España es fundamental en la construcción naval. Una figura importantísima en este campo, o dos figuras, son Ulloa, Antonio de Ulloa, y Jorge Juan, digamos. Dedico también en mi libro unas páginas, digamos, porque además también incide mucho, en el caso de Ulloa, en la fundación de la arqueología extraclásica. Es decir, de la arqueología, él se interesa mucho por los monumentos dejados por las civilizaciones prehispánicas, digamos, que se conservaban, porque España no destruyó de esos monumentos, sino que se fueron arruinando, y no demasiado, sencillamente porque dejaron de tener utilidad. También hay un punto que conviene destacar, y es que el nivel de paz que aportó España a América desde el 1492 hasta principios del XIX no lo gozó ninguna parte del mundo, y en particular Europa. Europa en el siglo XVI, XVII y XVIII tuvo guerras europeas continuas, destrucciones del patrimonio histórico, sobre todo en Inglaterra, los países protestantes, tremenda. Pues eso no ocurrió en América, y por otro lado se libraron de regímenes, como eran el régimen azteca, donde se hacían sacrificios de miles de seres humanos que además servían también para banquetes de tipo caníbal. Pues bueno, pues todo eso desapareció, digamos. Es decir, que ese punto también, junto con la promoción de la historia natural, de la construcción naval,
digamos, la construcción naval española fue la más perfecta de la época, lo cual supone una gran perfección en ingeniería, en, digamos, construcción de aparatos de navegación, digamos, aparatos de náutica, y no olvidemos también en lo que se refiere al conocimiento de las lenguas. Será un jesuita, precisamente Hervasi Panduro, el que regale al hermano de Alejandro de Humboldt, Guillermo de Humboldt, que era lingüista, 18 gramáticas de países americanos, digamos, lenguas autóctonas de América. Y hizo el catálogo de las lenguas, que se puede decir que es el origen de la lingüística comparada. Es decir, que también en el terreno de la lingüística, como de la estética, con Arteaga, España pues, es un país puntero en la época de Carlos III y principios de Carlos IV. Los marinos tenían una formación científica muy importante. He citado a Antonio de Ulloa y Jorge Juan, grandes marinos y grandes científicos también, y grandes geógrafos. Es decir, que esa academia, que se puede ver todavía en San Fernando y algunos otros edificios en la ciudad de Cádiz, fue no solo, digamos, una academia muy importante desde el punto de vista del mantenimiento de la monarquía hispánica transcontinental, sino también que las muchas expediciones que se promovieron desde la corona, desde los virreinatos, unas tenían carácter científico, sobre todo como la de Malaspina, pero otras que tenían carácter militar, pero también iban marinos de gran formación científica. Y, por ejemplo, yo me fijo sobre todo en la expedición de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, que había estudiado en la Academia de Guardias Marinas de San Fernando, y es enviado, en este caso ya por el rey Carlos IV, es al comienzo del reinado de Carlos IV, para tratar con George Vancouver a la isla que inicialmente se llamará Cuadra y Vancouver, porque Juan Francisco de la Bodega era Francisco de la Bodega, Cuadra y de la Bodega, Cuadra y Vancouver, para tratar la cuestión de los límites de la monarquía española, ya que aunque España pretendía que llegaban hasta Alaska, pero ahí se trataba si se podían situar en la isla de Vancouver, que está en el actual Canadá. Entonces, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra dejó toda una documentación de esos viajes que demuestran que tenía, digamos, una formación científica singular, sobre todo, y eso me interesa especialmente, los campos de la etnología y la antropología cultural. Y en esa expedición a la playa de Nootka, a la isla de Nootka, en Vancouver, llevaba un botánico, Mociño y Suárez de Figueroa, que además de botánico fue uno de los fundadores, en mi opinión, de la antropología cultural, en las noticias de Nootka. Él estudia las tribus indias del lugar de una forma totalmente científica, con un lenguaje extraordinariamente moderno. Esto lo hace pues, en el 1792. Es decir, que hay otra ciencia, la de la antropología cultural, la antropología científica, en la que la España, precisamente de Carlos III y de principio de Carlos IV, es pionera, como se ve en estos escritos de Mociño, Suárez de Figueroa o de Juan Francisco de la Bodega y Cuadra y de otros autores, pero sobre todo me fijo en mi libro en esos dos. Sí, esas expediciones pues atraviesan todo el Pacífico. Bueno, ya venía atravesándose con el galeón de Manila desde finales del siglo XVI pues hasta principios del XIX. Es decir, que de hecho se llamaba al Pacífico en el XVII y XVIII el mar español, digamos. Y es verdad que en ese momento a España le surgen competidores importantes. Por un lado Inglaterra, que empieza a crear su imperio a finales del siglo XVIII, los Estados Unidos, que surgen como nación independiente gracias en buena medida, como demuestro en un largo capítulo en mi libro, a la ayuda financiera de pertrechos y militar española, pero surge también como competidor, cosa que también algunos ministros españoles preveían que podía ocurrir, pero y luego también que los rusos llegan a América, es decir, los rusos atraviesan desde Kamchatka, la península de Kamchatka, a Alaska. Entonces en ese momento no se conocían bien las distancias que había desde Kamchatka a California. Entonces eso es lo que provocó un interés especial por conocer esas costas, y de hecho las primeras cartas geográficas magníficas
que hay de la América septentrional del Pacífico, que llega hasta Alaska, son españolas, que se producen desde el 1750 y tantos, sobre todo, o 60, ya reinando Carlos III desde el 59 hasta los primeros años de Carlos IV, ya después de la muerte de Carlos III en el 88. La distancia que hay desde California a Alaska es mucho más grande de la que pensaban. Por fin descubren, digamos, resuelven uno de los problemas que venían desde la época de Cortés, el paso del noroeste, que no existía tal paso fácilmente transitable al norte de California. Por fin descubren que no existía prácticamente. Esto es un tema que trato también en mi libro porque es el mito del paso del noroeste, que sobre todo se recrudece en la época de Felipe II, Felipe III, y que vuelve a rebrotar en la época de los Borbones del siglo XVIII, porque la Academia Francesa de Ciencias piensa que existe. Entonces, claro, lógicamente las autoridades españolas pues tienen mucho interés en averiguar si existe o no existe. Pues bien, entonces a la vista de que había más distancia, Mociño o de la Bodega u otros navegantes españoles y científicos aconsejan que España no pierda el tiempo y dinero yendo hasta Alaska, sino que más bien se centre pues en los estados de California, de Texas, de Nuevo México y por supuesto de la Luisiana y de la Florida, que formaban parte de la monarquía española, y no perder ni dinero ni personal, ya que España no tenía mucho personal en las Indias, personal me refiero administrativo, y militar poquísimo. Lo asombroso es que se pudiese mantener ese gran imperio con tan poco personal militar. Entonces, es decir, que había una organización económico-administrativa muy racional, que por otro lado se puede conocer por el Archivo General de Indias. El Archivo General de Indias se crea también en la época de Carlos III y es lo que ha hecho calificar a América de la bien documentada, porque desde los viajes de Cristóbal Colón, digamos, hasta la época de Fernando VII hay una documentación casi de día a día, digamos, de todo el proceso, digamos, de la conquista y la colonización que se emana de América. Sí, bueno, es que de hecho la América que descubre España no es una colonia de España, sino que está formada por virreinatos como eran, con tanta, digamos, categoría jurídica como podían ser Castilla o Aragón o Nápoles y otras, o los Países Bajos, digamos. Entonces, esto hizo que no solo se fundasen ciudades perfectamente urbanizadas, además urbanizado de una manera muy clásica, digamos, muy renacentista, cosa que en Europa pues, no se podía hacer porque ya venía de la Edad Media, el urbanismo, y que por otro lado se crean enseguida universidades, en México, en el Perú, en otros sitios, grandes bibliotecas, hospitales, incluso experimentos de tipo organizativo como los que hace en Michoacán, que servirán de inspiración a la utopía de Tomás Moro, o mejor dicho, que se inspiran en la utopía de Tomás Moro, es decir, organizaciones que aunque se presentan como hospitales, pero eran más que hospitales, eran, digamos, formas nuevas de convivencia comunitaria. Y claro, el nivel de progreso cultural que tenía desde principios del siglo XVI toda la América hispánica, no lo podía soñar los Estados Unidos de Norteamérica ni siquiera a principios del siglo XIX. Tanto en sus instituciones culturales como en sus bibliotecas, como en su labor editorial y no digamos arqueológica, porque claro, no nos olvidemos que con Carlos III también se inicia la arqueología científica extraclásica en las ruinas mayas de Palenque. Colón pensaba que había llegado al extremo más oriental del paraíso. Y él pensaba que los indios que vivían en el Caribe, desnudos, en condiciones muy primitivas, pues eran, digamos, restos del paraíso terrenal. Es verdad que cuando dejó a 30 españoles allí en una fortificación en el Caribe, y cuando volvió unos meses después en la segunda expedición se encuentra con que todos han sido asesinados. O sea que los primeros que mueren violentamente en América después del descubrimiento no fueron indios, fueron españoles. Y se extendió ese mito que, por ejemplo, yo creo que está en la base del Jardín de las Delicias, del Bosco,
El Bosco pinta este cuadro en 1505-1506, es decir, cuando estaba en su apogeo, digamos, que España ha descubierto un nuevo mundo, solo se conoce por las cosas que había dicho Colón, que si era el paraíso, y yo pienso que en el Jardín de las Delicias el Bosco se dejó llevar también por este mito y dice, bueno, pues este Jardín de las Delicias corresponde a ese mito, vamos, a ese paraíso terrenal que dice Colón, que se han descubierto pues hace apenas 12 años, 13 años. Este mito, lógicamente, sobre todo lo desarrollará Montaigne, digamos, y otros, y después, sobre todo en el siglo XVIII, pues ya pues era Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, pero evidentemente no corresponde con la realidad. O sea, las condiciones de vida que vivían los pueblos, digamos, que estaban en estado salvaje, me refiero que no tenían agricultura, que no tenían ciudades, como eran los del Caribe, de mucha zona de América, era de una terrible barbarie, como por otro lado los historiadores de Indias lo reflejan en sus relatos, en sus diarios, con lo que se encuentran. Y, por otro lado, ya las civilizaciones, sobre todo la azteca, pero también la incaica, eran feroces, digamos, en el comportamiento que tenían, no solo con sus súbditos, sino con las diferentes tribus que formaban parte de esos imperios. Por eso es por lo que había una continua guerra intertribal. Que eso es lo que facilitó, en el caso de Hernán Cortés, la conquista, porque muchas tribus que se sentían excesivamente sometidas por el imperio azteca, pues vieron su oportunidad de liberación. Entonces Hernán Cortés, con 450 españoles y prácticamente sin armas, digamos, pues conquistó un imperio de millones. ¿Por qué? Porque vieron en Hernán Cortés la posibilidad de una liberación. Claro, Juan Bautista Muñoz es el primer historiador oficial de Indias, el creador, en la época de Carlos III, del Archivo General de Indias. Fue una personalidad relevantísima para la historia de América. Juan Bautista Muñoz, digamos, sus trabajos de historia, incluso él asesoró las excavaciones que se hicieron en Palenque. Las excavaciones de las ruinas mayas de Palenque tienen también el interés de que se llevan a cabo con una dirección triple. Una está en Santo Domingo de Palenque, donde están los arqueólogos españoles haciendo el trabajo de campo. Otra la hace el gobernador de Guatemala, es decir, de Centroamérica, porque Palenque formaba entonces este gobierno, no de México como actualmente, Estachería, que también toma unas medidas arqueológicas extraordinarias. Se ve que estaba muy informado de las medidas aconsejadas por Ulloa. Pero desde Madrid estaba el historiador de Indias, Juan Bautista Muñoz, también asesorando. Entonces, son las primeras excavaciones que se llevan desde dos continentes, que se llevan a cabo de forma totalmente científica fuera del mundo clásico, a imitación, por supuesto, de las que llevan arqueólogos españoles en Pompeya y en Herculano, y que curiosamente coinciden también con la guerra de independencia de las 13 colonias británicas de la franja oriental de Estados Unidos, de los que son los Estados Unidos. Por eso en un momento se interrumpen esas excavaciones porque España, digamos, echa el resto en el apoyo a las 13 colonias rebeldes que se quieren liberar del yugo británico. Aunque es verdad que el conde de Floridablanca, que era digamos, el jefe de gobierno, por así decirlo, el secretario de Estado, hubiese preferido que se llegase a un acuerdo entre Inglaterra, las 13 colonias, digamos, con la mediación española. Pero Inglaterra no estaba dispuesta, lo que quería hacer la guerra hasta el final, entonces España decidió ya introducirse en esa guerra. A sabiendas de que quizá el nuevo Estado no iba a ser beneficioso para la monarquía española en América. Y de hecho fue tan importante la contribución española que sin esa contribución no se hubiese producido la independencia, como señaló varias veces Washington. Muchas veces se habla de la importancia que tuvo Francia, pero dicho es que cuando Francia declara a la reina Inglaterra y se introduce en la guerra, es cuando tiene más derrotas.
digamos, los norteamericanos, los futuros Estados Unidos. Y Washington lo dice, es que hasta que no se implique España no tenemos que hacer, por una razón muy sencilla, porque España era el país soberano de toda esa región y era quien tenía la armada más importante, mientras que Francia ya no pintaba nada en América, al haber perdido las colonias que tuvo. Y curiosamente esa guerra, que se ganó gracias a la ayuda, repito, financiera, de pertrechos, de armamento y militar, con Bernardo de Gálvez, sobrino del secretario de Estado, José de Gálvez, y también con su padre, Matías de Gálvez, que desde Guatemala contribuyó a la derrota inglesa, pues justamente fue lo que paralizó unos años las excavaciones de las ruinas mayas de Palenque. A mí siempre me ha fascinado en el reinado de Carlos III el que el monarca viviese mundos culturalmente tan contrapuestos, como por un lado el mundo clásico. Repito que él fue uno de los que más contribuyó al conocimiento de cómo se vivía en el mundo romano, de 2000 años antes de nuestra época, y el mundo extraclásico de las culturas amerindias, sobre todo los últimos años de su reinado. Por eso yo he pensado, y como él se interesó mucho también en estas exploraciones arqueológicas del mundo maya, siempre he pensado cómo sería en la mente, cómo se combinaría en la mente de Carlos III eso, pues las esculturas mayas con las esculturas helenísticas y romanas. Pero todavía me ha fascinado más el que unos pocos meses después de su muerte, de Carlos III, en diciembre del 88, pues en agosto más o menos del 89, cuando se hacían obras del alcantarillado en la plaza del Zócalo de México, en el centro de México, se descubren dos de los monumentos aztecas más impresionantes. Uno es la tremenda diosa Coatlicue, que representa un poco el renacimiento de los que mueren en guerra, y el calendario azteca, que se llamó en aquella época el reloj de Moctezuma o la piedra del sol. Entonces, claro, son piezas, digamos, que representan otro mundo que no tiene nada que ver con el mundo clásico, incluso por su forma, sobre todo la diosa Coatlicue, que además se producen justo cuando se desencadena la Revolución Francesa. Y de estas obras tenemos un estudio magnífico que hace un gran erudito novohispano, Antonio de León y Gama. Al descubrimiento de estas piezas se pone a su estudio y publica, creo que fue en 1794, o sea que fue pues 5 o 6 años después de la muerte de Carlos III, un libro magnífico donde se interpreta ese reloj de Moctezuma, el calendario azteca, porque era un individuo que conocía varias lenguas amerindias, conocía pues todos los estudios que se habían hecho desde principios del XVI sobre esas civilizaciones, y es esa obra la base de las exposiciones tan frecuentes que se han hecho sobre el calendario azteca. Entonces Humboldt, por cierto, se queda muy impresionado cuando llega, 5 años después de la publicación de la obra de Antonio de León y Gama, a México, pues por estas piezas, y justo en unas fechas en que acababan de llegar los vaciados de escultura clásica que mandó Carlos III a México, porque Carlos III funda la Academia de San Carlos, a imitación de la Real Academia de San Fernando, fundada por su hermano. Entonces, esta Academia de San Carlos, Carlos III manda una colección impresionante de vaciados de esculturas clásicas, como las que se mandaron a la Academia de San Fernando. Entonces, claro, Humboldt tiene la oportunidad de ver todas esas piezas escultóricas clásicas, más de 100, no sé, eran 200, junto con esas piezas anticlásicas del mundo prehispánico, azteca, y bueno, y hace comentarios muy interesantes sobre estas relaciones culturales que, como vemos, se propician en la época de Carlos III, digamos, del mundo clásico mediterráneo, latino, con el mundo americano, digamos, de civilizaciones sumamente arcaicas. Sí, la familia Gálvez tiene mucha importancia en la política general y militar en particular de Carlos III, una familia procedente de un pueblo de Málaga, Macharabiaya. José de Gálvez había sido visitador en el Virreinato de Nueva España para reorganizar la administración, o sea que conocía bien México, antes de ser nombrado secretario de Estado.
justo cuando es secretario de Estado es cuando se producen estas tensiones en el norte de México, con Inglaterra, en el Pacífico septentrional. Y justo en esa época está de gobernador de la zona de Centroamérica, de Guatemala, Matías de Gálvez, su hermano. Y el hijo de Matías de Gálvez es nombrado gobernador de la Luisiana, es decir, de una región muy importante del sur de los actuales Estados Unidos, colindantes con Florida. Y justamente es gobernador de esa zona cuando la rebelión de las 13 colonias británicas se rebelan contra el yugo británico. Y Gálvez, o los Gálvez, aquí ya me refiero más a Bernardo, pues es el que estaba en el escenario militar, es en gran medida uno de los agentes españoles en pro de la independencia de las 13 colonias y que más contribuyen en lo financiero, en los pertrechos y en su caso concreto sobre todo en lo militar. Aunque su padre también en lo militar respecto a la Armada. O sea, tiene un papel muy importante en mantener a raya la Armada británica. De hecho, la política española le resultó relativamente fácil, digamos, dividir las fuerzas británicas para que no se concentrasen en las 13 colonias rebeldes. Y es porque pudo atacar, digamos, esa armada en la zona de Buenos Aires, en la zona del Canal de Panamá, en la zona de las Antillas y, por supuesto, también en la zona de la Florida. Es decir, que la política española fue una política global de dividir las fuerzas británicas y al mismo tiempo concentrar sus fuerzas militares en puntos estratégicos, digamos, que fueron los que más contribuyeron, como reconocen todos historiadores solventes actuales, por supuesto norteamericanos, empezando por ellos, y ya en esa época George Washington, sobre todo pues a la contribución española. Hombre, lo que espero del lector es que conozca la historia de España mejor. Y eso que muchos dicen, incluso gente ilustre, que la decadencia española empieza en el siglo XVII, incluso en el XVI, es una cosa grotesca, porque si hay potencia política, económica y cultural importante a lo largo de todo el siglo XVIII, al menos hasta el 1792, es precisamente España. Y esto se vio en la época. Es verdad que justo después de la muerte de Carlos III enseguida se produce esa gran conmoción que es la Revolución Francesa, que representa la utilización del terror como arma política, que con la hipócrita utilización de los derechos humanos es cuando más se infringen derechos humanos de gran parte de la población y que da lugar al imperialismo de Napoleón, con las enormes destrucciones que hizo a su paso por Europa y en particular en España, cosa de la que no se habla mucho. Desgraciadamente, en esos años de la Revolución Francesa, digamos los primeros 90, es decir, recién muerto Carlos III y el Imperio Napoleónico, los comienzos del siglo XIX, esos años, digamos, esos 20 y pocos años, no hay al frente del gobierno de español ni un monarca suficientemente capacitado políticamente, aunque Carlos IV era una persona de una exquisita personalidad, gran coleccionista, amante del arte, artista él mismo, y sus primeros ministros, como eran Floridablanca y Aranda, pues procedían de la época de Carlos III, por lo tanto se puede decir que los primeros 4 años son todavía una continuación de Carlos III, pero después, claro, coloca de primer ministro una gran persona, por otro lado, Manuel Godoy, pero que tenía 25 años, y aunque hizo mucho a favor de la cultura española, pero no estuvo a la altura del gran desafío político-militar que había surgido, digamos. Entonces, y este es el comienzo realmente de la decadencia, no cabe duda, por lo menos en lo político, económico y militar. No tanto en lo cultural, no nos olvidemos que en pintura está nada menos que un Goya, que luego vendrá en pintura todo un siglo XIX magnífico, y no digamos el XX, pero también en otras materias, digamos que en otros terrenos de tipo literario.
Por ejemplo, no nos olvidemos que al final de ese periodo, un periodo de Galdós, pues es de los grandes novelistas de todos los tiempos. Y es verdad que está en ese periodo de decadencia. Ya, por supuesto, la época de Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, es la de un periodo de Galdós. O la erudición española, pues un Menéndez Pelayo, pues justo está al final de ese periodo de decadencia. Pero es cierto que en lo político, económico, militar, luego las guerras civiles que se producen por las pretensiones del pretendiente don Carlos, el hijo de Carlos IV tampoco estuvo a la altura, no se portó bien con su padre, como es bien sabido, fue muy entreguista con Napoleón, y aunque tuvo al final de su reinado momentos que se pueden llamar brillantes, pero escasos, murió y dejó, pues claro, en el trono a una reina niña, que encima, pues, digamos, contra ese trono, pues estaba también el infante don Carlos, en fin, y da lugar a las guerras civiles. Pero bueno, en mi libro sobre todo he querido hacer un reconocimiento a labores, sobre todo de tipo cultural, pioneras de la España de Carlos III, tanto en Italia como en España, como en América y en el mundo en general.